el personal de ANSA, Robinson, me invitó también a participar de esta charla y pues muchas gracias por eso, Robinson. Este es un tema muy importante. Todos sabemos que pues, la navegación está cambiando bastante, las formas de navegar, las formas de comunicarse en la aviación están evolucionando constantemente. El PBN ya lleva bastantes años, pero en este momento se está haciendo un uso extensivo de aerolíneas en todas las operaciones a nivel mundial. Entonces es muy importante para nosotros como pilotos o como personas interesadas en la aviación conocer un poquito más de este tema. No sé, Robinson, si ya tenemos suficiente quórum para iniciar la charla o esperamos un poco más. Capitán, déjame que reviso la lista. Dos, de acuerdo. No, creo que podemos dar inicio, Cap. Ya tenemos el aforo necesario. Bueno, perfecto. El chat está abierto también a preguntas. Robinson nos va a ayudar con las preguntas. En cualquier momento ustedes lo pueden hacer por chat. Es mejor que mantengamos video y voz silenciados para no de pronto interrumpir. Al final ya de pronto podemos hacer un poquito más de un conversatorio para solucionar algunas dudas que tengan en cualquier momento. ¿Listo? Entonces, no siendo más, empecemos. Recibido, Cap. Bueno, vamos a iniciar con esta, más que un curso, es una charla de Performance-Based Navigation, un curso sobre el tema. Podría ser de mínimo unas 7 horas, 14 horas, 32 horas, inclusive hay cursos de una semana para profundizar más en el tema. Es un tema bastante extenso. Simplemente aquí vamos a dar una pequeña charla para dar una inducción y unos conceptos básicos de PBN. Bueno, todos los contenidos que tenemos en este curso están de acuerdo a la documentación técnica que está en las Advisory Circulars de la FAA, de la 90, la 96 alfa, 100 alfa, 101 alfa, 105 alfa, 107, 108 y el documento 9613 en su cuarta edición de la OASI. Vamos a hacer un disclaimer y pues quiero advertirles lógicamente que todo el contenido de esta charla es solo informativo con la intención de mejorar el conocimiento de las personas, pero en el momento en que alguno de ustedes vaya a operar, se tiene que remitir estrictamente a los manuales de su compañía o de su equipo, el equipo que esté operando. ¿Ok? Bueno, ¿qué referencias vamos a tener? Entonces vamos a tener el documento 9613 de la OASI, como ya habíamos hablado, es el que tiene todo el tema del Performance Based Navigation, es el manual de Performance Based Navigation, el documento 4444 también de OASI, el 7030 y el 8168, y las circulares de la FAA, de las que habíamos hablado anteriormente. Toda esta información está disponible para ustedes también. Bueno, inicialmente, ¿qué es PBN? ¿Qué es PBN para ustedes? Hay muchas dudas, la gente empieza a hablar de RNAV, de RNP, pero en realidad, ¿qué es PBN? PBN quiere decir, como su nombre lo dice, Performance Based Navigation. Listo. Es la navegación basada en el performance. Pero ¿en qué performance estamos hablando? Cuando nosotros los pilotos nos dicen la palabra performance, nosotros inmediatamente la relacionamos con el rendimiento de la aeronave, el rendimiento aerodinámico, de peso, de potencia de la aeronave. Pero no.
cuando hablamos de Performance-Based Navigation, es el performance o la capacidad que tiene mi equipo de navegar basado en ciertos inputs que pueda tener la aeronave, ¿no es cierto? Y hay una cantidad de especificaciones de navegación dentro del concepto de PBN. Hablamos de ARNAV 1, 2, 5, ARNAV 10, RMP 1, RMP 4, RMP Approaches, RMP AR, y ahorita vamos a profundizar en cada una de estas, por qué tienen diferente nombre, cuáles son los requisitos de cada una de ellas. ¿Listo? Empecemos con algo de historia. El RNAV ya tiene muchos años. Inicialmente el nombre de RNAV venía de Random Navigation, navegación aleatoria, de un punto a punto no definido. Después ese nombre cambió a Area Navigation, RNAV. Listo. ¿Y qué quiere decir eso? Es una navegación que no depende de las estaciones en tierra, ¿no es cierto? La navegación convencional que teníamos nosotros, o que todavía tenemos, es una navegación basada en sensores que tiene la aeronave. Necesitamos unos equipos en tierra, ¿no es cierto? Estos equipos pueden ser equipos de BOR, equipos de NDB, pueden ser equipos de ILS. Esos equipos emiten unas señales y tenemos unos sensores en la aeronave que reciben esas señales para poder conocer la posición de la aeronave. Cuando estamos hablando de PBN, ya como les dije antes, es un tema de performance, es basado en el performance, en la capacidad que tenga mi aeronave de conocer la posición o de generar una posición de navegación. ¿Esto cómo lo hace? Recibiendo también diferentes inputs. Nosotros podemos tener información de algunas estaciones en tierra como DMEs, como BORs, pero no necesariamente utilizamos un BOR o un DME para saber una posición, sino que triangulamos con varios de ellos y nuestro avión es el que hace esa triangulación para poder generar una posición. Pero últimamente, entonces, ¿cómo hacemos esa triangulación o cómo se hace más precisa con la introducción de la navegación satelital? ¿Listo? Nuestro avión tiene receptores de GPS y con esos receptores se puede hacer una triangulación para poder conocer la posición de nuestra aeronave. ¿Listo? Entonces es basado en la capacidad que tenga mi equipo para recibir estas señales y mi equipo genera la posición para poder navegar de ahí en adelante. ¿Cuáles son los beneficios? Listo, son muchísimos, pero muchísimos beneficios los que tenemos nosotros con el PBN. ¿Listo? Primero, tenemos optimización del espacio aéreo. Podemos tener corredores de espacios de navegación o de rutas en un espacio aéreo más pequeño. Podemos tener más corredores, por lo consiguiente podemos tener más aeronaves. No estamos obligados a seguir señales de unas estaciones fijas en tierra. Listo. Por consiguiente, se pueden hacer estos corredores en cualquier lugar del planeta Tierra, no importa la topografía. Las rutas pueden ser más cortas porque las puedo dibujar sin necesidad de llevar estas radios en tierra. Por consiguiente, voy a tener ahorros en el combustible. Lógicamente, si yo tengo una ruta más corta, pues voy a tener que llevar menos combustible, y si llevo menos combustible y quemo menos combustible por la ruta más corta, también reduzco la emisión de CO2 a la atmósfera. ¿No es cierto? Entonces son una cantidad de beneficios. Estos son los beneficios por la ruta.
También puedo tener beneficios, ya que los corredores, sobre todo en las aproximaciones que son basadas en PBN, los corredores por los que están diseñados y los obstáculos que pueden estar en estos corredores, eh, como los corredores son más angostos, tenemos menos obstáculos y por consiguiente yo puedo tener unos mínimos de aproximación más bajos que en una aproximación de no precisión normal. ¿Listo? Aquí vemos una imagen de cómo se incrementa la capacidad del espacio aéreo. En la figura de la izquierda, la imagen de la izquierda que tienen en sus pantallas es antes del PBN y posterior a la implementación del PBN en este aeropuerto, vemos la diferencia porque la precisión de la navegación es mucho mejor, los corredores son mucho más angostos y por consiguiente yo podría tener un espacio aéreo con mucho más corredores que el que tenía anteriormente, incrementando la capacidad del espacio aéreo. Los mínimos de aproximación, como les dije, una aproximación de no precisión convencional, una aproximación BOR para la pista 3 izquierda en Panamá, tiene un MDA de 680 pies. Cuando utilizamos ya una aproximación RMP approach para la misma pista, con mínimos de ADNAV, BNAV son 400 pies y solo mínimos de ADNAV 390. ¿Listo? Siendo una aproximación para la misma pista. Eso nos mejora bastante la confiabilidad para poder aterrizar en un aeropuerto. Es el caso, por ejemplo, de Cusco. En Cusco generalmente teníamos procedimientos de aproximación visual. Cuando había algo de mal tiempo en Cusco, pues generalmente las aeronaves no entraban. Ustedes, pues aquí sé que ANSAR es de Perú, y sé que aquí hay muchos peruanos y saben que había ocasiones en que Cusco quedaba cerrado por varios días, inclusive antes de la implementación del PBN. Ya con el PBN se puede llegar con mayor confiabilidad a Cusco y aterrizar y las operaciones no se ven tan afectadas. Entonces ese es otro de los beneficios que tenemos con el PBN. ¿Cuál es otro beneficio? Generalmente estas aproximaciones diseñadas bajo el concepto PBN son aproximaciones que dentro del diseño tienen un ángulo constante de aproximación. Las aproximaciones convencionales eran diseñadas bajo el concepto de dive and drive. Eso quiere decir que la aeronave descendía hasta una cierta altitud inicial, se tenía que nivelar, esperar a pasar a algún punto y posterior pasando ese punto continuaba su descenso hacia la aproximación final. Esto hacía, pues primero que todo, había bastantes problemas de seguridad porque habían muchos accidentes de CFIT cuando se hacían las aproximaciones de no precisión con esta técnica de dive and drive. No paraban en el punto que era, continuaban el descenso sin nivelarse en el punto o en las millas que tenían que nivelarse y terminaban impactando el terreno. Lo siguiente es que muchos de esos step downs, de esos step que habían en la aproximación, se tenían que hacer lógicamente con el avión en full configuración, lo que hacía que el avión tuviera mucha resistencia al avance, se incrementaba la potencia que teníamos que tener en el avión para mantener nivelados el avión con flaps y tren en configuración de aterrizaje, y eso hacía que se consumiera mucho más combustible y además de eso que fuera una aproximación mucho más ruidosa. Listo. Como estas aproximaciones PBN son basadas con un ángulo constante de descenso, se elimina esta posibilidad. Se elimina, ya venimos ángulo constante sin tener que hacer step downs, menos ruido, más seguras
y menos combustible. Son mucho, mucho más eficientes. Bueno, y otro de los beneficios es que, como habíamos hablado anteriormente, entonces todas las aproximaciones tenían que ser basadas con una radioayuda en tierra. Por la posición en que tenían que ser ubicadas las radioayudas, muchas veces el ángulo de aproximación no coincidía 100% con el track de la pista, lo que hacía que en final corta, digamos, aproximándose ya a la cabecera de la pista, el avión no estuviera alineado y se tuvieran que hacer correcciones de última hora para poder aterrizar. Como ya no dependemos de estas radioayudas en tierra, entonces nosotros podemos diseñar, o la gente que diseña estas aproximaciones la puede diseñar directa con un track de aproximación final a la pista sin tener que hacer estos virajes de última hora. Si ya es por terreno que no podemos hacer straight in, este tramo directo hacia la cabecera, pues también nos pueden diseñar unos radius to fix, unos virajes basados en PBN, que son mucho más seguros también que hacer una corrección de última hora sobre la cabecera. Entonces, basado en eso, son una cantidad sin número de beneficios que tiene el PBN. ¿Ok? Bueno, entonces, volvamos a cómo se navega, cómo se conoce la posición. Como les había dicho antes, es nuestro equipo el que nos va a dar la posición del avión basado en inputs que tenga. Generalmente vienen de los GPS, pero también podríamos tener basado en otros sensores, como es una triangulación de multi-DME, una triangulación con VORs DMEs, o también podemos tener equipos en el avión independientes, como los equipos inerciales que nos pueden dar la posición. Sin embargo, a pesar de que estos equipos o que esta posición generada por el avión basado en esos sensores es muy precisa, siempre vamos a tener un error. Y para el PBN existe un concepto que se llama el Total System Error. ¿Listo? El Total System Error es la combinación de tres errores principales generados por el equipo o por la técnica con que se vuela o como esté diseñado el procedimiento, como esté cargado en nuestra base de datos. Listo. El primer error es el Navigation System Error. ¿Listo? Este es un error de precisión de la posición generada por mi equipo. Mi equipo genera un error X. Listo, que se debe, digamos, esa posición durante el 95% del tiempo, y ese es el error de navegación de posición, la diferencia entre la posición actual que tiene mi avión y la posición que es computada por mi equipo de navegación. Ese se llama el Navigation System Error. ¿Listo? Otro error de estos tres que les estaba hablando es el Flight Technical Error. Listo, ya es el error generado por cómo estoy volando el procedimiento, ya sea con la forma como lo vuela mi piloto automático o cómo lo estoy volando yo manualmente. Lógicamente, si lo vuelo manual, el error puede ser un poquito superior al error generado por el piloto automático, pero digamos, este seguimiento del path generado por la aeronave no es exactamente preciso y por eso se genera este otro error que se llama el Flight Technical Error, la forma como lo estamos volando. Y el tercer error es el Path Definition Error. Ya es un error
generado por la definición del path en la base de datos de mi equipo. Ese es muy preciso, sin embargo, también hay un pequeño error ahí. Si yo sumo los 3 errores, me da el total system error. ¿Listo? ¿Qué más tenemos acá? El PBN especifica unas definiciones del performance de la navegación. ¿Listo? Y tenemos 4. Antes también hablábamos de una quinta que ahorita les voy a hablar de ella. Y estas 4 definiciones son bien importantes. La primera debemos tener accuracy, precisión, integrity, integridad, continuidad y funcionalidad. Hablemos de continuidad y funcionalidad. Listo, ¿qué es continuidad? Es que yo siempre, que mi equipo esté continuamente operando para realizar las operaciones PBN. ¿Listo? Que no tenga interrupciones en, la generación de esta navegación, mejor dicho. ¿Qué es funcionalidad? Que mi equipo tenga las características y las funciones concretas para el tipo de especificación de navegación que yo esté operando. Yo puedo tener funcionalidad para una especificación de navegación, pero para otra no. Ejemplo, vamos a ver más adelante que en unas especificaciones de navegación yo obligatoriamente tengo que tener GPS, ¿no es cierto? Pero puede que yo estoy volando un avión donde no tenga GPS, entonces para ese tipo de especificación de navegación, mi equipo no es funcional, no lo puede hacer. Pero yo podría estar haciendo otro tipo de especificación de navegación que no requiera el GPS como equipo requerido. ¿Listo? Entonces ya hablamos de continuidad y funcionalidad. Vamos a hablar de accuracy y integrity. Qué pena, hasta ahí vamos bien. No estoy viendo el chat, Robin. ¿Cómo vamos? Bien, Capri, no hay al momento consultas en el chat, no hay problema, Capri. Bueno. Bueno, entonces hablábamos de accuracy. ¿Listo? Entonces, el accuracy es la precisión de navegación. ¿Se acuerdan de que hablábamos del Navigation System Error? ¿Listo? Entonces, mi equipo me genera una posición que él estima es la que tiene el avión. ¿Ok? Esa posición en algunos aviones se llama Estimated of Position Uncertainty. En otros aviones se llama ANP, Actual Navigation Performance. Listo, tiene varios nombres, pero el concepto es exactamente el mismo. Entonces, nuestro equipo de navegación, basado en la información que recibe, ya sea de cosas externas como GPS o multi-DMS o internas como el IRS, genera una posición estimada, pero no nos dice, venga, yo estimo que esta es la posición que tiene el avión. No necesariamente es exactamente la posición correcta que tiene el avión. ¿Listo? Entonces, eso se llama LPU, Estimated Position Uncertainty. ¿Listo? Y yo debo tener ese estimado, siempre debe estar el 95% del flight time dentro del valor de la especificación de navegación que yo estoy volando. Ejemplo, si yo estoy volando una ARNAV 5, el accuracy debe ser de 5 millas náuticas el 95% del tiempo de vuelo. ¿Ok? Siempre lo que diga mi especificación de operación. ¿Listo? Esa es la precisión. Mi equipo debe ser lo suficientemente preciso para que el estimado de la posición que él genere esté el 95% del tiempo dentro de mi valor de especificación de navegación. Vamos a ver qué es
Bueno, aquí lo teníamos en la imagen de la izquierda. No sé si ustedes están viendo el mouse. Dígame, no hay Bueno, problema, ahí se ve. ahí, listo. Mi pulso es muy feo, pero bueno, ahí está. En un Airbus, el EPU lo vemos ahí con azulito, el que es estimated, ¿ok? Y en otros aviones, incluyendo los Boeing, este creo que es un avión ejecutivo, no lo conozco bien, es este valor, el Actual Navigation Performance. ¿Listo? Él es lo mismo, es exactamente la misma definición, simplemente que unos fabricantes le ponen un nombre, otros le ponen otro nombre. ¿Ok? Bueno. Integrity. Bueno, integrity es que nuestro avión es la confianza que tiene nuestro equipo en el cómputo que hizo de la navegación, que es una definición un poquito complicada, pero simplemente es, venga, yo estoy verificando y con todos los inputs que tengo, una cantidad de inputs que tengo, yo sé que tengo bastante confianza en el cómputo que estoy haciendo de mi navegación y es un cómputo confiable. ¿Listo? Ese se llama el integrity. ¿Ok? Esa integrity en algunos equipos muy avanzados se está monitoreando constantemente y también nos avisa si ha perdido la integridad o no ha perdido la integridad. Listo. En la imagen de la izquierda vemos una imagen de un Airbus donde nos sale un mensaje en el Navigation Display que dice GPS Primary Lost. ¿Qué quiere decir eso? Que perdió la integridad. Ya no hay confianza en el cómputo de navegación. ¿Quiere decir que perdió la navegación? No. Él todavía está navegando, puede tener inclusive una alta precisión, un high accuracy, como lo decimos en el Airbus. Sin embargo, perdió la confianza en ese cómputo de navegación, que esa es la diferencia. Pero todavía podemos estar navegando. Bueno, entonces ya vimos esos conceptos básicos. Vamos a ver los componentes. Lógicamente, tenemos unas especificaciones de navegación que las vamos a ver más adelante. Todo lo que, como les estaba hablando, RMP1, RMP2, RMP approaches, RMP air approaches. Tenemos una infraestructura de radioayudas que nos ayudan, en la que puede ser radioayudas, pueden ser GPS, pueden ser antenas aumentadoras, una cantidad de infraestructura. Y también tenemos la aplicación en cartas de navegación o en procedimientos de navegación. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué son esas especificaciones de navegación? Hablábamos de RNAV y RMP y el concepto PBN. ¿Listo? Entonces, primero que todo tenemos nuestro concepto PBN. PBN, el Performance Based Navigation, es el concepto que agrupa las especificaciones de navegación. Y las vamos a dividir en dos. Vamos a dividir unas que se llaman RNAV, Area Navigation, y otras que se llaman RNP, Required Navigation Performance. Listo. ¿Cuál es la diferencia básica entre RNAV y RNP? Que en RNP se requiere que nuestro equipo
tenga monitoreo y alerta de la integridad. Listo, él constantemente se está monitoreando cuál es su precisión, su integridad, todo, y si algo no está saliendo bien, él nos va a alertar con algún mensaje y nos va a decir a nosotros como pilotos, venga, perdí integridad o la precisión ya no es la correcta, él nos lo va a decir. En las especificaciones RNAV no es necesario tenerla. No quiere decir que yo, digamos, un equipo moderno como una A320, siempre está operando con monitoreo de alerta. Y yo hago procedimientos RNAV. Yo no quiere decir que para un procedimiento RNAV no lo utilizo, no. Mi equipo lo tiene todo, simplemente que esa especificación de navegación no lo requiere para yo operarlo o para yo estar certificado en esa especificación de navegación. Entonces, este dato es muy importante, diferencia entre RNAV y RNP. RNP requiere monitoreo de alerta, RNAV no requiere monitoreo de alerta. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a tener dentro de RNAV, ya tenemos RNAV 10, que es para oceánico o navegación remota. Y tenemos ARNAV 5, ARNAV 2 y ARNAV 1 para en ruta o para procedimientos en el área terminal. ¿Ok? En RNP tenemos RNP 4 y RNP 2 para Estados Unidos en oceánicos y remotas y RNP 2, RNP 1. Advanced RNP, vamos a hablarlo después porque ese nos las incluye absolutamente todas. RNP Approach, RNP AR Approach y RNP.3 para helicóptero, para en ruta, terminal, inclusive aproximación. Bueno, aquí lo tenemos gráficamente, ¿ok? Cuando yo estoy haciendo un departure, yo puedo estar haciendo un departure RNAV 1 o 2 o RNP 1, que es lo mismo que Precision RNAV para en Europa. Ya todos esos términos están unificándose. Para en ruta tenemos RNAV 5, RNAV 2, RNAV 10, RNP4, RNP2. Para el área terminal RNAV 1 y 2, RNP1 o PRNAV en Europa, que es la misma cosa, digamos. Y para aproximación, RNP Approach y RNP AR Approach. El RNAV 5 es el mismo BRNAV, Basic RNAV, listo. Simplemente ya se están unificando esos nombres, ¿ok? Entonces, el nombre de la especificación de operación nos dice el tamaño del corredor o del path el cual estoy volando o sobre el cual tengo protección. Listo. En un RNAV 10 tengo 10 millas náuticas hacia cada lado. Un RNAV 5 millas náuticas. Este sirve para en ruta continental y arrival. RNAV 2 y así sucesivamente. ¿Ok? Y tenemos, miren el de abajo, hay uno que se llama Advanced RNP. ¿Ok? Todavía no está, digamos, las entidades reguladoras no se han puesto de acuerdo y los fabricantes de aviones no se han puesto de acuerdo exactamente para sacar la regulación y poder certificarse en esto. Pero este es un tipo de procedimiento PBN que nos va a servir para absolutamente todas las fases del vuelo. Ya podríamos hacer un vuelo sin tener que, digamos, pasar de una especificación a otra y estar certificados en especificaciones diferentes, sino al estar certificados en Advanced RNP, podría ser yo un procedimiento desde el despegue a ascenso, crucero, descenso y aproximación, inclusive incluyendo el sobrepaso, con un solo tipo de certificación, digamos, de esa forma. Él tiene una cosa que llama escalabilidad, que simplemente es como la adaptación o la transición
de mi equipo automáticamente entre un de ruta, una ride, una... Listo, eso lo vamos a ver un poquito más adelante para que lo entiendan un poquito mejor. Listo, RMP Approach no tiene el número para saber cuánto es el área de protección. Pero un RMP Approach, como lo vemos acá, en el área inicial de aproximación es de 1 milla náutica, intermedio de 1 milla náutica, en el área final de aproximación hasta 0.3 millas y en el área del Missed Approach de 1 milla náutica. Tenemos una que es mucho más precisa, que es el RMP AR Approach, es Authorization Required. Requerimos una autorización especial para poder hacer este tipo de especificación de navegación. Y en el área de aproximación inicial puede ser de 1 o menos de 1, intermedio también, de 1 hasta 0.1, el área de aproximación final por debajo de 0.3 hasta 1, y el Missed Approach podría ser de 1 o menos de 1 hasta 0.1. El RMP 0.3 es para helicópteros solamente, es de 0.3, sin el de aproximación final, obviamente. Entonces, nosotros como pilotos debemos saber exactamente cuál es la especificación que vamos a volar y si estamos autorizados o no a volar este tipo de especificación de navegación. Listo. ¿Dónde encontraríamos esto? Pues los estados de los operadores deben certificar o autorizar este tipo de procedimientos, este tipo de especificaciones de navegación a los operadores. Esto se haría con un documento en las especificaciones de operación o un LOA, en el caso de la FAA. ¿Ok? Entonces, siempre hay que verificarlo. Hay una cosa muy importante que lo vamos a ver, y es que yo puedo certificarme en cualquiera de las especificaciones de operación o en todas ellas, si yo quiero, si el operador lo necesita. Listo. Estar yo certificado, digamos que la más compleja de todas estas es el RMP AR Approach. Pero estar certificado en el RMP AR Approach no quiere decir que yo automáticamente quede certificado, quede aprobado para operar cualquiera de las otras, un RMP-1, un RMP-2, que digamos son más básicas, no son tan complejas como un AR. Igual, si yo me certifico de RMP AR Approach, yo me tengo que certificar en cada una o buscar la autorización en cada una de las especificaciones de operación, independientemente, hasta el momento en que tengamos ya el Advanced RMP, que es algo diferente. Sistemas de navegación PBN, pues venimos desde los más sencillos hasta los más complejos. Los más sencillos podría simplemente ser un receptor de GPS con un piloto automático. Ya un receptor de GPS con un piloto automático y con un equipo que nos dé una indicación de posición pegado a estos últimos equipos para seguirlo. Digamos que equipos un poquito más complejos, que ya tienen varios sensores, dos receptores de GPS, como es este caso, varios receptores de VORs con DMS y unos sistemas inerciales que le den una posición o que le den información a un computador y ese computador nos muestre la posición. Listo, este ya es un poquito más complejo de aviones un poquito más modernos, pero le falta algo. ¿Se acuerdan del monitoreo y la alerta? ¿No es cierto? Entonces, al final, encontramos los más complejos, que son de multisensores, están interconectados
e incluyen el Performance Monitor and Alerting. ¿Listo? Digamos que estos son los que ahorita tienen la gran mayoría de aviones, 737, A320, lógicamente 787, A350, todos estos aviones ya incluyen este tipo de sistemas complejos. Listo. Pasemos entonces a hablar de los sistemas de satélites. Listo. Nosotros conocemos popularmente el GPS, ¿cierto? El nombre que se le da a estos sistemas satelitales globalmente es GNSS, Global Navigation Satellite System. Listo. Y esto incluye varios sistemas satelitales. Listo. Que serían el GPS, el Global Positional System, que es el sistema de satélites americano, el Galileo, que es el sistema europeo, el GLONASS, que es el ruso, y también tenemos uno de la India y japoneses. Bueno, tenemos varios. Listo. El que más conocemos nosotros y que más utilizamos es el GPS. Pero el nombre genérico para todos estos es GNSS, Global Navigation Satellite System. ¿Ok? Bueno, esto consta de 24 satélites. Hay opciones, estas órbitas pueden tener hasta 30 satélites. 6 planos orbitales, 4 satélites en cada una de esas órbitas. Bueno, esto es, digamos que una información, como dirían en Airbus, nice to know. Pero ¿cómo se logra saber la posición basado en los satélites? Entonces, como habíamos hablado anteriormente, pues la forma más básica de saber una posición es una triangulación. ¿Listo? Yo recibo información de 3 satélites que están en diferente punto y eso me da una posición aproximada. ¿No es cierto? Mido la distancia, el tiempo y la velocidad del tiempo para saber la distancia a los satélites y eso, digamos que me mejora la posición, pero sería una posición en un plano de 2 dimensiones. Yo no sabría exactamente la altura. Yo necesito un cuarto satélite para conocer exactamente mi posición en un plano de 3 dimensiones y además de eso hacer chequeos de reloj de los otros satélites. ¿Listo? Entonces, aquí vamos en 4 satélites, ¿no es cierto? Para poder saber, para que nuestro equipo sepa la posición. Ahorita más adelante, cuando hablemos de integridad, vamos a ver cuántos satélites en realidad necesito yo para tener una posición confiable en mi equipo. Bueno, cada receptor tiene un almanaque de las órbitas de todos los satélites y la conoce en todo momento para determinar su posición. Eso se llama efemérides o ephemeris. ¿Listo? La posición de ese satélite puede estar afectada por la gravedad del Sol o de la Luna y por la radiación solar. ¿Listo? Los GPS también tienen otros errores. ¿Listo? Errores de medición, son errores de reloj o errores de efemérides, como acabamos de hablar, ya sabemos que es efemérides. Y tienen otros errores, errores de la señal cuando pasa por la atmósfera o por la ionosfera. Otro error que se llama el masking angle, que vamos a hablar de él más adelante. Multiple path, satellite geometry
and Selective Availability. Listo. Esta Selective Availability ya fue desactivada en 1998. ¿De qué hablaba esto? Y era como el sistema de GPS fue diseñado fue utilizado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos inicialmente para mejorar la navegación de sus tanques de guerra, de sus aeronaves, de todo. Cuando ellos lo pusieron disponible para el público en general, ellos dijeron, venga, en cualquier momento yo voy a dejar yo voy a impedir que el público en general, que no sea militar de Estados Unidos, pueda navegar con mi sistema de GPS y se los voy a desactivar a ellos y voy a seguir utilizándolo yo. Listo. Eso ya no es así. Ya está disponible y no vamos a tener ese Selective Availability. El primer error de la señal, por la señal al entrar a la ionosfera, lógicamente sabemos la carga eléctrica que tiene la ionosfera, eso nos puede afectar la señal. La troposfera también tiene bastante humedad y nos afecta la señal emitida por el satélite que vamos a recibir en nuestro equipo, y eso por consiguiente nos puede dar un error de posición. ¿Ok? Ese es el primero de los errores de señal de satélite. Aquí hay otro que se llama el mask angle. Listo. Yo debo utilizar satélites que estén, digámoslo coloquialmente, en mi rango directo de visión. Es una analogía. Yo no puedo utilizar un satélite que esté en un ángulo muy bajo, por el cual no lo voy a recibir de la mejor forma. Listo. Entonces, más adelante vamos a ver que, por ejemplo, cuando nosotros, generalmente el estándar del mask angle para la operación en PBN es de 5 grados, pero cuando yo estoy operando PBN en zonas montañosas, este mask angle debe ser superior a 5 grados y debo utilizar satélites que estén, digamos, más directamente arriba de mi posición. ¿Ok? Bueno, también tenemos otro error generado por multiple paths. La señal de un satélite puede ser refractada, digamos, por la superficie de la Tierra y me puede llegar 2 señales diferentes. ¿Listo? Y esto me puede, lógicamente, generar errores en la navegación o en la generación de la posición de navegación. Listo, en los más nuevos equipos de GPS, este error ya está eliminado. Listo. Y el otro que tenemos es un error de geometría de satélites. Los satélites que están ubicados en el eje vertical no son tan precisos cuando diferente a cuando ellos están un poco más separados. Yo, para hacer una triangulación, yo debería requerir satélites que estén un poco separados y así poder generar una mejor triangulación. Si los dos satélites están muy cerca el uno del otro, digamos en el plano vertical, la generación de la posición es más imprecisa. ¿Qué otro componente tiene, digamos, esta navegación de GPS? Listo, y es el World Geodetic System de 1984. Listo, esto simplemente es un plano, digamos como un plano cartesiano de la posición de la Tierra. Listo, la Tierra en realidad no es totalmente redonda, como digamos, siempre hablamos, la Tierra es más bien como una elipse,
un poquito achatada en los planos. Y lógicamente pues también tiene condiciones orográficas diferentes, pero para hacerlo más fácil lo hicieron como una elipse, y a esa elipse le pusieron entonces todas las coordenadas para hacer la posición. La dividieron como en planos de X, Y, Z, ¿no es cierto? Esto, el último lo hicieron en 1984 y por eso se llama el WGS 84. Ha tenido, digamos, unas revisiones. Si no estoy mal, creo que la última fue en 2004, donde dijeron que todo estaba muy bien y no hubo absolutamente ningún cambio de esto. Entonces, vamos a hablar un término muy importante cuando estamos hablando de navegación con GPS, que es el RAIN. ¿Qué es RAIN? ¿Listo? RAIN es Receiver Autonomous Integrity Monitoring. ¿Listo? Hablábamos de la integridad, listo. Entonces este es un test de integridad para determinar si los GNSS son confiables para utilizarlos en aplicaciones PBN. ¿Cómo hago yo esto? Yo necesito una cantidad suficiente de satélites para que el equipo diga, venga, la información con esta cantidad suficiente de satélites es confiable y lo voy a hacer de la siguiente forma. Están viendo mi pantalla completa, ¿cierto? Sí, Commander. Listo, bueno, perfecto. Entonces, como habíamos hablado antes, íbamos en 4 satélites, ¿no es cierto? Necesitábamos 3 para triangular, 4 para ya saber una posición más correcta. Y yo necesito 5 satélites para tener una función que se llama el Fault Detection. Listo. Cuando yo tengo 4 satélites, yo sé mi posición, y si hay un quinto satélite, yo puedo hacer un cross-check entre los satélites y decir, venga, la posición es esta, ¿por qué hay un satélite que me está dando una posición o una señal que me daría una posición que no es correcta? Si yo tengo estos 5 satélites, ya puedo saber, venga, hay un satélite que me está dando una posición que no está mal, o sea, se llama el fault detection. Ya puedo saber que hay un satélite que no está bien. Listo. Pero ¿cuál de los 5 satélites es el que no está bien? Todavía no lo sé. Para eso necesitaría yo un sexto satélite. Listo. Cuando yo tengo un sexto satélite, además que ya tenía los 5, ¿no es cierto? Ya sé que hay uno malo, y con el sexto ya puedo decir, bueno, y el satélite malo es aquel satélite X, y además de eso, no lo voy a utilizar. Entonces yo necesito un sexto satélite, o sea, yo necesito 6 satélites para tener fault detection and exclusion. Eso se llama el famoso FDE. ¿Ok? Vamos a ver más adelante que esto es un sistema de aumentación en vuelo, un AVAS. ¿Listo? Entonces, ya sabemos qué es RAIN. RAIN es tener fault detection and exclusion. Yo poder saber cuando mi receptor reciba la señal de los satélites, saber si hay los satélites están bien o si hay uno malo, saber cuál es y no lo utiliza. Listo. Y sigue navegando con el resto de los satélites. Pero hay una diferencia. En términos, aquí hay otra cosa que se llama el Predictive RAIN. Listo. El Predictive RAIN es saber si en el futuro yo voy a tener RAIN. ¿Listo? ¿Para qué se utiliza el Predictive RAIN? Listo, digamos yo estoy en Lima y voy para Cusco. Yo necesito saber si en Cusco, yo voy a llegar a Cusco, digamos, digamos que salga más tardecito y voy a llegar a Cusco a la 1 de la tarde. Yo necesito saber si cuando inicie mi aproximación en Cusco, antes de salir, estoy en Lima, si cuando inicie mi aproximación en Cusco, voy a tener RAIN.
voy a tener Receiver Autonomous Integrity Monitoring, porque yo voy a hacer en Cusco una aproximación RNP-AR. Entonces, yo necesito, desde que estoy sentado en mi avión o antes de iniciar mi vuelo, saber si en Cusco a las 2 de la tarde voy a tener la cantidad suficiente de satélites para hacer una navegación confiable en Cusco. Entonces, esa es la diferencia entre Predicted Rain y Rain. ¿Ok? ¿Cómo se hace? Hay varias formas de saber si yo voy a tener rain o no voy a tener rain. ¿Listo? El primer método, déjenme un segundo, yo quito aquí un anuncio que tengo muy maluco. Ya, listo. Bueno. Entonces, uno el primer método que podemos tener es que cuando yo estoy haciendo una operación, digamos en una aerolínea que tiene planes de vuelos computarizados, la gente que hace el plan de vuelo computarizado, digamos, los proveedores de este tipo de planes de vuelo computarizados, tienen herramientas para hacer predicciones del RAIN y no las envían a través del plan de vuelo computarizado. Y esto es la nota que tenemos en esta diapositiva. Dice, our nav status, this flight plan has passed fall detection and exclusion checks. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Esto es una predicción de RAIN. No es que yo tenga RAIN, sino que para ese plan de vuelo que fue hecho a cierta hora, con una validez de tantas horas, en la ruta Lima-Cusco, digamos, en tal equipo, él hizo una predicción de RAIN y durante ese vuelo vamos a tener RAIN disponible con la predicción que él me está haciendo. La otra nota que puede salir con otro proveedor, Arnav Status, this flight plan has passed fall detection exclusion FD checks. ¿Listo? Esta es uno de los métodos. Bueno, el siguiente método es con mi equipo, mi aeronave. Mi aeronave puede tener la capacidad de hacer una predicción de RAIN. Listo. Pero recordamos que para mi equipo es capaz de hacer el RAIN él solito, pero para saber si tiene RAIN, él tiene que estar recibiendo los satélites. Como yo no estoy en Cusco, sino que estoy en Lima, yo no estoy recibiendo los satélites que hay en Cusco a la 1 de la tarde. Yo estoy en Lima y son las 11 de la mañana. Entonces, ¿para eso qué utilizo? Utilizo la efemérides o utilizo este almanaque de satélites que tengo en la memoria de mi equipo, pero no puedo saber si hay alguno de ellos malo e inoperativo. Mi equipo no sabe, como no los está recibiendo, no sabe si alguno de esos satélites está malo o está inoperativo. Listo. Entonces, ¿qué necesito yo? Necesito una información de la operatividad de esos satélites. ¿Y cómo la consigo? Con unos NOTAMs que se llaman NANUS, Notice to Earth Star Nav Users. Listo. Que son emitidos por el Servicio de Guarda Costera de los Estados Unidos en conjunto también con una entidad de la Fuerza Aérea. Digamos que son entre los dos. Listo. Estos son los nanos, ¿no es cierto? Entonces, el formato original digamos en el número 2, donde está el cajón con el número 2, si no tenemos ninguna nota ahí, quiere decir que los satélites están operando
digamos, de una forma normal. Si tenemos alguna nota, ya nos tenemos que ir al estatus en la parte 3 para ver si yo tengo que deseleccionar un satélite para poder hacer la predicción de rain. Listo. Si me dice que ese satélite no está operativo, yo lo tengo que deseleccionar de mi equipo para poder hacer la predicción. Listo. ¿Cómo lo deselecciono? Primero que todo, él tiene un numerito, que es el que ven a la izquierda en la diapositiva, que se llama el RN03. Listo. Eso se llama pseudo random noise. Listo. Ese pseudo random noise, ese número, digamos que es el número que se le asignó a la señal que emite ese satélite para diferenciarla de otros satélites. Listo. Y miren abajo de donde dice PRN03, dice Unusable Start G-Day J-Day 214. Esa vaina J-Day 214 suena como raro, ¿no es cierto? Resulta que hay un calendario que un señor muy inteligente que se llama Juliano, que se llamaba Julian Day, hizo un calendario y dijo, venga, hagámoslo, ¿por qué complicarnos con meses, semanas y todo eso? Cojamos simplemente los días y empecemos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 365, así en orden. ¿Listo? Y nos da un número, por ejemplo, vamos a coger el día de hoy, estamos el 8 de abril. El 8 de abril me daría el Julian Day en este calendario según el año, me daría el Julian Day 99, si mal aquí lo tengo. Ok, para el 2020. Listo. Entonces hoy estamos en el Julian Day 99. Si vamos al anterior, listo, este dice Unusable Start Julian Day 214. Quiere decir que es mucho más adelante. Pero digamos que dijera que está unusable el día de hoy. Entonces, si está unusable el día de hoy, o a partir del día 90, digamos, de este año, entonces yo no lo podría utilizar. Entonces, para que mi equipo pueda hacer la predicción, yo le tengo que decir a mi equipo, oiga, el satélite con PRN 03 no está operativo. Y haga esa predicción sin el satélite con pseudo random noise 3. Listo, entonces yo se lo meto a mi equipo y mi equipo dice, listo, según la efemérides, según el almanaque que tengo de órbitas de satélites, sobre Cusco a la 1 de la tarde voy a tener tantos satélites y no voy a contar, usted me dijo que el 03 estaba malo, no voy a contar con el 03. Si saco el 03, igual me quedan 6 satélites más, entonces sí voy a tener, a esa hora en Cusco voy a tener rain. Eso es lo que uno hace con una predicción de rain. Listo. Si yo deselecciono mis satélites en mi equipo para la predicción, eso no, eso solo los deselecciona para hacer la predicción, pero no los quita para navegar. ¿Listo? Eso es una nota importante. Tenemos un tercer método, y es que los estados en los NOTAMs normales también nos pueden publicar si no hay rain en alguna parte a alguna hora. Listo, y nos sale como un NOTAM normal. ¿Ok? Ahí tenemos un ejemplo de un NOTAM para Sierra Kilo, Sierra Papa. Esto es la isla de San Andrés en Colombia. Y dice GPS rain not available for non-precision approaches. Listo, esto era entre las 0602 Zulu hasta las 0611 Zulu. Listo. Un espacio de solo 9 minutos donde no iba a estar, no íbamos a tener rain en la isla de San Andrés para non-precision approaches.
Bueno, vamos un poquito más rápido con esto. Bueno, tenemos unos sistemas de aumentación. Listo. Tenemos varios sistemas. En Estados Unidos tenemos uno que se llama WAS, Wide Area Augmentation System. En Europa, EGNOS, GAGAN de la India y para Asia, el NSAS. Listo. Estos sistemas, el WAS, ¿cómo funciona? Es lo mismo que un Satellite-Based Augmentation System y es simplemente que utilizan unos satélites de órbitas estacionarias que cogen, digamos, la señal de estos satélites que se las reenvía a una estación en tierra para aumentar, digamos, la cantidad de señales o la precisión con cantidad de señales para que una aeronave pueda hacer, digamos, operaciones más precisas. Estos son muy útiles para un tipo de aproximación que se llama Localized Performance with Vertical Guidance, LPVs. Esto lo vamos a ver más adelante. Hay otros que se llaman los GBAS, que ya utilizan receptores, emisores de VHF, tienen unos receptores de GPS, unos antenas receptores, y con unos emisores de VHF mejoran la precisión ya para unas aproximaciones en ciertos aeropuertos que son ya aproximaciones con muchísima más precisión que inclusive las AR o las LPs. ¿Okay? En el Latinoamérica no tenemos este tipo de aproximaciones. Bueno, vamos a hablar de un poquito del diseño de los procedimientos y las cartas. Tenemos diferentes tipos de puntos. Hay puntos flyby, listo, que son puntos donde el avión no pasa exactamente por encima de ellos, sino que tiene el viraje lo inicia antes para que sea un viraje más continuo. Y flyovers son puntos donde yo estoy obligado a pasar exactamente por encima del punto y posterior tomar el track requerido después de este punto. Listo, tenemos otras cosas que se llaman los path terminators, y son los nombres con los que vamos a encontrar los puntos o los path en nuestras bases de datos de navegación para procedimientos PBN. Aquí tenemos 20, si no estoy mal, ya son 23 diferentes. ¿Ok? Estos son ejemplos de tipos de path terminators. Listo, el direct to o el track to fix. Listo. Tenemos uno muy importante que es el radius to fix. Listo. Cuando ustedes, digamos, en la escuela de aviación hacían un arco DME, esto es, digamos, algo parecido, pero sin tener un DME o una estación en tierra. Es un arco basado en un punto PBN, que es el centro del arco, y mi avión dibuja un arco basado en este punto PBN. ¿Okay? Se llama radius to fix. Listo. ¿Cómo le dan los nombres a estos puntos? Listo, los nombres tienen 5 caracteres, letras o letras y números. Alphanumeric codes son utilizados para los aeropuertos. Por ejemplo, para el aeropuerto de San Andrés en Colombia sería Sierra Papa 364, un punto. Listo. Si esto coincide, si un punto coincide con el threshold de una pista, entonces esta es simplemente el nombre de la pista. Son pista 10, pista 35. Si son pistas paralelas, se le adiciona el right or left or center según la pista que sea. En las cartas JEPSEL los encontramos así, en los compulsory waypoints con color negro, y los otros los encontramos sea blancos, digamos. ¿Ok? Si están con un circulito alrededor, quiere decir que son flyover, que tenemos que pasar por encima de ellos. Si no lo tienen un circulito, son flyby. ¿Ok? Bueno, los nombres de las rutas. Listos. Las rutas PBN las vamos a encontrar unas letras seguidos por números del 1 al 999, y
estas letras o empiezan generalmente para rutas que hacen parte de una estructura regional, por Lima, Mike, November, Papa, y para rutas que no hacen parte de una estructura regional, Quebec, Tango, Yankee o Zulu. Ahí vemos el ejemplo, la Mike 201, listo. Y pueden tener unas notas y en esas notas nos dice qué tipo de especificación de navegación es el de la ruta. ¿Ok? Tenemos más ejemplos. Quebec 38 a la izquierda. Listo. Tiene la nota A. Dice GPS, GNSS or DME, DME, IRU are not required. Listo. O la superior Uniform Lima 780. Listo. Que es una ruta RMP 10 por encima en nivel de vuelo comercial. Bueno, las cartas de aproximación, las cartas Jeppesen para Departure y Arrivals van a tener el nombre de Arnav Star o Arnav Seed, listo, y en las notas nos va a salir el tipo de especificación. En este caso, esta para San Andrés en Colombia es una Arrival con Arnav One Certification Required, listo. Y tiene una nota que dice DME Not Authorized, pues eso ya no sale. ¿Cómo las encontramos? ¿Cómo es la numeración en las cartas Jeppesen? Listo. Están identificadas por el número 2 en el segundo dígito. Listo. Así es que las encontramos fácilmente o las identificamos fácilmente en las cartas Jeppesen. Bueno. A diferencia de una carta de aproximación tradicional, donde sale un MSA, en estas cartas PBN lo que vamos a encontrar es un TAA. TAA es el Terminal Arrival Altitude. Listo. Nos provee 1000 pies de separación en un radio de 25 millas. Depende del punto del fix que estemos utilizando. Listo. Está dividido en tres, en el área de straight in, left base area and right base area. Listo. Y puede tener diferentes tipos de configuración. Una es en T y otra es en Y, como la estamos viendo acá, en este otro tipo de aproximación. Siempre que estemos haciendo un procedimiento PBN, una aproximación PBN, es muy importante leer las notas que están en la carta Jeppesen. ¿Listo? Porque ahí nos dice, digamos, el tipo de aproximación que estoy haciendo y cuál es el requerimiento que tengo para hacer la aproximación y si tengo restricciones como o limitaciones como de temperatura para algunas aproximaciones AR. ¿Listo? Es bien importante leerlo. En este caso vemos una nota que dice RMP Approach Certification Required y GNSS only. Obviamente, antiguamente este tipo de aproximación se podrían hacer con multi-DME, pero eso ha cambiado ya y tienen que ser GNSS. Listo, lo que les dije ahorita, las diferentes configuraciones de el TAA o las configuraciones para el Initial Approach Fix con los diferentes procedimientos. Los procedimientos de Missed Approach, el Go Around. Listo. El punto del Missed Approach Point, generalmente en estos procedimientos PBN, coincide con la cabecera de la pista. Si este punto coincide con la cabecera de la pista dentro de punto 14 millas náuticas, se le da el nombre de la pista. Listo. Si no es así, si no coincide dentro de las punto 14 millas náuticas, este punto debe tener un nombre totalmente diferente. ¿Ok? Bueno, los procedimientos de sobrepaso pueden ser basados en PBN o pueden ser basados en navegación convencional.
Si están basados en navegación convencional, lógicamente tenemos que saber que esta navegación convencional esté disponible para iniciar nuestro procedimiento. Bueno, vamos a hablar rápidamente, se nos está acabando el tiempo, solo tenemos 10 minutos más. Como les dije, un curso de PBN puede ser mínimo de 7 horas y puede llegar hasta una semana. Entonces aquí estamos tratando de resumir bastante. Vamos a hablar de las especificaciones de operación rápidamente. Tenemos el ARNAV 10 o el MP10, listo, utilizado en áreas oceánicas o continental remota. ¿Qué requieren el ARNAV 10? Comunicación directa Pilot Controller no es requerida. Del equipo requerimos 2 equipos de Long Range Navigation, GNSS o IRS, limitado a 6.2 horas. No requiere vigilancia radar o pues cualquier tipo de vigilancia del ATS, una separación de 50 millas náuticas. ¿Y cuál es la separación con los obstáculos? Hablamos que es un ARNAV 10, entonces tenemos 10 por 2 más 5 millas náuticas de buffer. Ese es, digamos que un espacio adicional que tenemos de separación con los obstáculos. Dice, Navigation Accuracy Check required prior to oceanic entry. Listo, ya sabemos cuál es el Accuracy Check. Bueno, RMP4 de comunicación requiere DCPC, Direct Pilot Controller Communication, CPDLC o ADS-C. Listo. Requiere 2 equipos de comunicación, 2 equipos de navegación long range, GNSS y IRS. No se requiere vigilancia ATS, una separación de 30 millas náuticas y el obstacle clearance es, hablamos de RMP4, entonces es 4, el doble de 4. Listo, más un buffer a cada lado. Estos buffer, ya de aquí en adelante, ellos varían desde 0.2 millas náuticas en aproximación hasta una milla náutica según el tipo de procedimiento que estemos haciendo. Listo, RMP2 no requiere Direct Pilot Control Communication. 2 equipos de Long Range Navigation, o si es Continental, solo un Long Range Navigation System, DNSS y IRS. No requerido vigilancia ATS, separación bajo medio tráfico y el obstacle clearance, el doble de la especificación de navegación, o sea, 2x2, más el buffer a cada lado. ARNAV 5 requiere comunicación directa Pilot Controller. El equipo que requiere para un ARNAV 5 es un ARNAV System con GNSS, IRS, DME, BOR, DME. ¿Listo? Requiere vigilancia, ATS, separación, esto depende de las variables del ATC, y el obstacle, el doble de la especificación, 5x2 más un buffer a cada lado. Si estamos solo con GNSS, requerimos entonces un chequeo de RAIN o es base para operar. ARNAV 1, ARNAV 2 requiere comunicación, Pilot Controller. De equipo requiere un sistema de ARNAV con GNSS, DME o DME IRS. Requiere vigilancia y la separación depende del ATC. Listo. El obstacle clearance, el doble de la especificación de navegación. Si es ARNAV 1, entonces el doble, o sea 2. Si es ARNAV 2, el doble, o sea 4. Listo, más un buffer a cada lado.
El RMP1, diferencia entonces en RMP1 y RNAV1. Ya sabemos lo que hablamos al principio, el RMP1 requiere monitoreo de alerta, requiere comunicación directa Pilot Controller, el equipo, un sistema RMP con GNSS, el equipo RMP, recuerden que tiene monitoreo de alerta, no requiere vigilancia radar, listo, separación depende también de las variables de la TC, y el obstacle clearance, ya hablamos de él. El Advanced RMP, listo. Entonces acuerden que es desde la salida hasta la aproximación, listo. Vamos a tener un RMP Scalability, que es la posibilidad de ir modificando constantemente sus requerimientos. Tiene la continuidad de operación es más alta que con los otros. El radius to fix va a ser requerido siempre. Y como opcional, va a tener una opción que se llama el Fix Radius Terminator, que es simplemente unos arcos que puede hacer el avión para llegar hasta un track determinado. Listo, estos arcos dependen, las millas dependen de la altitud a la que se esté haciendo el procedimiento. El Baro Nav es opcional. Listo. En un curso, si se hace en un curso, digamos, me imagino que ANSAR lo tiene, yo creo que ANSAR lo tiene porque me lo ha dicho Robinson, un curso completo van a encontrar muchísima más información en ese sentido. Listo. Estos son los Fixed Radius Transition. La diferencia entre un Fixed Radius Transition y un Radius to Fix. Listo. Es una transición, no necesariamente es un radio constante hacia un fix como un radius to fix, sino es una transición de un track hacia otro track con un radio. Bueno, vamos a hablar de las aproximaciones. En PBN hay dos posibles tipos de aproximación. Una se llama el RMP Approach y otra el RMP-AR Approach. Ya habíamos hablado un poquito de cada uno de ellos. El RMP Approach, entonces, como hablamos al principio, tiene desde el Initial Approach Fix hasta el Final Fix un path de un RMP1, de una milla náutica. ¿Listo? A cada lado. Ya, del Final Fix hasta el Missile Approach Point, va a ser hasta de punto 3. Va a ser de punto 3. Y en el sobrepaso también es de 1. ¿Ok? ¿Cómo las identificamos? Anteriormente, las cartas para una RMP Approach decían RNAV GNSS o RNAV GPS en Estados Unidos. Así era como lo decían antes. Ya se está haciendo la transición y estas aproximaciones ya vienen con el nombre de RNP. Listo. Esta es una aproximación RNP, RNP Zulu. ¿Ok? Los mínimos, ¿cuáles van a ser? Entonces vamos a encontrar mínimos en este tipo de cartas para el NAV-BNAV o solo del NAV. ¿Ok? Esta era la que les hablaba ahorita que requiere el GBAS. Perdón, el WAS, el Wide Area Augmentation System. ¿Ok? Bueno, sí, no necesariamente este tipo de aproximaciones requieren mínimos con BNAV. Listo. Porque yo las podría hacer con otro tipo de forma de vuelo. Las podría hacer con vertical speed o con fly path angle, digamos. Listo. Cuando yo la estoy haciendo de esa forma, mis mínimos, lo que tengo que utilizar yo son mínimos de LNAV. Listo. Cuando son mínimos de LNAV, yo tengo un minimum descent altitude y yo no me puedo bajar ni un solo pie por debajo de ese minimum descent altitude.
¿ok? Para yo evitar bajarme por debajo de ese minimum descent altitude, lo que tengo que hacer muchas veces, si lo estoy volando con un constant angle, con una técnica de vertical speed o de flypath angle, tendría que sumar 50 pies a este tipo de aproximación y genero unos mínimos que se llaman un DDA, Derived Decision Altitude. ¿Listo? Ya si tengo una RMP approach que tiene mínimos de LNAV, BNAV, este tipo de aproximación se llama un Approach Procedure with Vertical Guidance, un APV. ¿Listo? Cuando tengo un APV, mínimos de LNAV, BNAV, ya está de por sí esta aproximación diseñada con una técnica de descenso en BNAV, en Baro BNAV. ¿Listo? Entonces, a este tipo de aproximaciones, ya mis mínimos no son MDA, sino Decision Altitude. ¿Listo? Decision Altitude quiere decir que a esa altitud yo debo tomar la decisión, si no tengo el campo a la vista, debo tomar la decisión para iniciar un sobrepaso. Como les dije, a estos mínimos no hay que hacerle la suma de los 50 pies que hablamos con las que tienen solamente mínimos de LNAV. ¿Ok? La otra que hablábamos, la LPV, ¿listo? Requiere el Wide Area Augmentation System y tiene unos mínimos mucho más bajos. Sigue siendo una aproximación APV, no es una aproximación de precisión. Listo. Vamos un poquito porque ya nos estamos pasando el tiempo. De esto ya lo hablamos, el DDA. Cuando tengo MDA, tengo que generar el DDA. Cuando tengo un DA, no tengo que generar un DDA. ¿Cómo genero el DDA? Sumándole 50 pies a el valor del MDA. Bueno, y vamos a hablar del LRMPAR approach para finalizar nuestra charla. Denme un segundo. Listo. ¿Qué vuelve a mi aproximación una aproximación AR y no una aproximación RNP normal? Alguna de estas tres opciones. Listo. Si el final approach, el de RNP es de menos de 0.3. ¿Hasta cuánto? Hasta 0.1. Listo. Si en la parte final de aproximación yo requiero un RNP de menos de 0.3, tiene que ser una aproximación AR. O la otra opción, si en el procedimiento de sobrepaso, habíamos hablado que siempre los procedimientos de sobrepaso de las aproximaciones RNP son de 1, si en ese procedimiento de sobrepaso requiero menos de 1, entonces esa aproximación también tiene que ser AR. Y la otra opción es que yo tenga un procedimiento de radius to fix en el segmento final de aproximación. Listo. Si mi aproximación, si durante el diseño de mi aproximación yo requiero alguno de estas tres condicionales, esa aproximación tiene que ser una aproximación AR. Yo podría incluir más de uno, dos o tres, o los tres, y sería obligatoriamente una aproximación AR. Esa es la diferencia entre las AR y las RNP approaches normales. Listo. ¿Cómo viene el nombre? Antes, lo vemos en la parte superior de la diapositiva, antes las AR venían RNAV, RMP, ahora vienen RMP igual, pero con la nota de que es AR. RMP Zulu, pista 3.1 izquierda, pero con la nota que dice que es Authorization Required. ¿Listo? También vamos a ver en las notas, en la parte de abajo dice en la nota 1, Authorization Required, Radius to Fix Required. Miren, una de las razones por la que esta aproximación es una R, porque requiere Radius to Fix en el tramo final de aproximación.
yo para poder operar en este tipo de aproximaciones a R tengo que tener unas precondiciones, yo tengo que estar dentro de unos límites de temperatura, porque acuérdense que estas aproximaciones, el componente vertical se hace con Varo-Binab. Varo-Binab quiere decir que estoy afectado por la atmósfera. Si yo estoy midiendo la altitud de los descensos con mi altímetro, voy a estar afectado por la presión atmosférica y por la temperatura. También tengo que verificar la posibilidad de tormentas durante la aproximación. ¿Listo? Porque los corredores son mucho más angostos y no me puedo desviar. Y también si tengo un radius to fix, el efecto que pueda tener un viento fuerte durante la aproximación, porque puede que mi avión con el banqueo que tenga para el radius to fix no sea capaz de mantener la trayectoria. Bueno. Aquí estábamos hablando de los efectos de la temperatura. La temperatura, si la temperatura es más fría, yo voy a estar más bajo de lo normal, por consiguiente, porque está afectando mi altímetro. Si la temperatura es más caliente, yo voy a estar con un pad más alto de lo normal. Entonces, por eso estas cartas tienen limitante de temperatura también. En las notas encontramos los limitantes de la temperatura. Aquí se los voy a señalar. Para este tipo de aproximación, dice, el procedimiento no está autorizado por debajo de menos 15 grados centígrados. Listo. Esas son las limitantes que podemos encontrar en este tipo de aproximaciones. Listo. Si tenemos ya temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados en aviones que no hacen una compensación automática, yo necesitaría utilizar unas tablas para hacer una compensación de temperatura, digamos, manualmente. Listo. Esto es por debajo de 0 grados centígrados, aviones que no sean automáticamente compensados. Bueno, yo creo que podemos ir terminando por ahí, Robinson. No sé qué digas, ya se nos pasó el tiempo, nos pasamos unos 10 minuticos y la gente debe estar cansada. Entonces yo creo que abramos un espacio pequeño. Sí, no hay problema, Cape. Bueno, entonces, estimados, por favor, si tienen alguna consulta de manera rápida para irnos ya a los respectivos almuerzos. ¿Alguien quiere hacer una consulta? Pronto que levanten la mano, por favor, en la opción del Zoom. Sí, don Diego, adelante. Hola Robinson. Buenos días, ¿cómo estás? Sí, yo tenía... Buen día, bien, gracias. Tenía una consulta para Andrés con respecto a la base de integridad del PN. Cuando dice que pierde la integridad, ¿pierde el 95% de exactitud o es que nunca lo pierde? No, a ver, la integridad no quiere decir directamente que vamos a perder la precisión. Son dos cosas diferentes. La integridad es que la confianza en la posición que me puede estar dando a mi aeronave no está al 100%. Sin embargo, yo podría, a pesar de perder integridad, de perder, digamos, en una 320, perder el GPS primary, que quiere decir que perdí integridad, la precisión la puedo seguir manteniendo, la precisión de navegación la puedo seguir manteniendo y puedo estar dando con high accuracy porque mi avión, basado en los otros sensores que tiene, da una alta precisión de navegación. Simplemente perdí integridad con los GPS, con la cantidad de GPS que tengo. Esa es la diferencia.
Ah, ya, gracias. Eso quería saber. O sea, Ok. son totalmente independientes la integridad con la exactitud. Sí, podría ser que al perder integridad pierda exactitud. Si yo estoy haciendo un procedimiento donde requiero obligatoriamente GPS y no tengo otra forma, inmediatamente, si yo pierdo integridad, podría perder exactitud inmediatamente, pero no está directamente relacionado, podría pasar, pero no quiere decir que siempre pase. Es lo que te quiero decir. Ok, gracias. Una preguntita más ahí para acabar con esto. No entendí bien la parte que, o sea, si el RNP viene a ser cuando vuelas con Lateral y Vertical Navigation, viene a ser una aproximación de precisión al hablar de Decision Altitude. No. Las aproximaciones las vamos a dividir ahora en tres. Hay aproximaciones de precisión, que son, digamos, los ILS, ¿no es cierto? Los ILS vienen con Decision Altitude. Hay aproximaciones de no precisión, ¿listo? Que vienen con Minimum Descent Altitude. Las aproximaciones que volamos ahora, PBN, que son diseñadas llevando un ángulo constante de descenso, basadas en VARO y NAV, que son las que volamos, LNAV, DNAV, también tienen que tener un Decision Altitude, pero no quiere decir que por tener Decision Altitude se me vuelven aproximaciones de precisión. Estas aproximaciones son, digamos, un punto intermedio entre las aproximaciones de no precisión y las aproximaciones de precisión. Se les llama ahora Approach Procedures with Vertical Guidance, APVs. Así es que se llaman este tipo de aproximaciones. Approach Procedure with Vertical Guidance y tienen Decision Altitude, pero no son aproximaciones de precisión y tampoco son aproximaciones de no precisión. Digamos que es un punto intermedio entre las dos. Perfecto, gracias, Capi. Otra pregunta del señor Franklin. El GPS Predictive del MCDU, ¿en qué casos lo podemos utilizar? La predicción del RAIM o el GPS Predictive del MCDU solo debe ser utilizado para efectos de despacho cuando yo voy a hacer una aproximación, una operación PBN, la que sea, que requiera una predicción RAIM, y si o si la herramienta del OFP de predicción de RAIM o cualquier otra herramienta de predicción de RAIM que nos dieron no fue suministrada o no es válida. Yo no tendría por qué utilizar, si yo tengo en mi plan de vuelo operacional, si yo ya tengo una predicción de RAIM válida, no es necesario hacerla en el MCDU. Listo. La única forma es como un backup. Si no me llegó por mi plan de vuelo la predicción de RAIM, yo la podría hacer en el MCDU con la condición de tener los nanus para poder deseleccionar los satélites. Y solo para efectos de despacho. No es necesario hacerlo durante el procedimiento, porque ¿qué pasa durante el procedimiento? Ya mi avión tiene la capacidad de tener RAIM y saber cuántos satélites tiene, como los está detectando, sabe que hay uno malo, el fault detection, y como tiene la suficiente cantidad de satélites, puede hacer la exclusión de ese satélite, el fault detection. Es solo para salir antes, y si no, me dieron la herramienta oficial. Ya, perfecto. Perfecto, capitán. Muchas gracias. Listo, señor Franklin. Con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta que quieran hacer antes de irnos? Bueno, yo sí quiero decirles algo, y es que esto es solo como un pequeño abrebocas. Tema es mucho, es muchísimo tema, y qué bueno que haya tanta gente interesada en seguir profundizando este tema. Teníamos, ¿cuántos participantes? 50 y algo, Robinson.
Alcanzamos a tener 63 participantes, capitán. 63 participantes, muy bueno, muy bueno. Y me imagino que ANSAR debe tener un curso más profundo de PBN para la gente que quiera seguir profundizando en el tema, hombre. Con ustedes lo pueden hacer, Robinson, ¿o qué? Sí, efectivamente, capitán. Tenemos varios cursos ya presentados. Sin embargo, en esta primera etapa lo que estamos haciendo es un reconocimiento del centro de entrenamiento para que todos pues conozcan el tipo de información que manejamos, la calidad de instructores que tenemos, personal con bastante experiencia, como es el caso suyo, capitán Andrés. De antemano, pues muchas gracias por su tiempo, por haber compartido sus conocimientos y su experiencia esta mañana. Y bueno, esa es la invitación que les extiendo a todos. Por favor, visiten nuestra página web, redes sociales que las tienen ahí en pantallas. Inscríbanse, envíennos mensajes y atentos a lo que se viene. Vamos a traer más información. Por ejemplo, nuestro próximo seminario, para que lo tengan en cuenta, se titula Entendiendo el número MAC. Ahora ustedes que salen de la escuela de aviación, ustedes, el objetivo es volar aviones más rápidos, con mejor performance, que vuelan más alto. Entonces, tema importante que debemos empezar a revisar, a tocar, es entendiendo el número MAC. Entonces, es la invitación que se les extiende para el próximo seminario. Y para aquellos que en el seminario pasado trajeron sus referidos, atentos que ahí vamos a estar publicando quién fue el ganador de nuestro primer curso virtual, para que conozcan pues el material con el que cuenta ANSAR. Capitán Andrés, muchas gracias nuevamente y muy buen día. No, gracias a Robinson por la invitación y pues estaré pendiente también como alumno a ingresar al nuevo webinar con ustedes y Sí. participar y seguir incrementando los conocimientos. Muchas gracias, Robinson. Gracias, comandante. A todo el público que estuvo esta mañana con nosotros, muchas gracias por su tiempo y bueno, atentos a las próximas charlas. Buen día a todos, muchas gracias, feliz día y ojo, no salgan de casa, a cuidarnos. Chao. Muchas gracias.